Muy buenos días con todos. Hoy día vamos a comenzar con este webinar, con los sábados de webinar de ANCAWA Internacional. Le damos la bienvenida al doctor José María Pacori Cari, que esta vez nos va a acompañar, nos va a dar su experiencia, sus conocimientos y toda la sabiduría a lo largo de estos años que él ha ido alimentando, ¿no? Bueno, vamos a dar una breve reseña del doctor José María Pacori. Él es abogado especialista en Derecho Administrativo, Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social, con estudios de maestría en Ciencias Políticas y Derecho Administrativo en la Universidad Nacional San Agustín. Obtuvo el cuarto premio 2005 a la excelencia académica en Derecho, José León Barandiarán Hart, por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Catedrático de Derecho Administrativo, Derecho Laboral y Derecho Previsional en la Universidad José Carlos Mariátegui en el Perú. Miembro de la Asociación Argentina de Derechos Administrativos, socio de la Asociación Española de Derecho de Trabajo y Seguridad Social, colaborador en el suplemento La Gaceta Jurídica del diario La Razón en Bolivia, colaborador en la revista Administración y Control en el Perú. Muy buenos días, ingeniero José María Pacori. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, le doy el pase, doctor. Muchas gracias. Perfecto. ¿Me podría habilitar, por favor, la función de compartir para colocar las diapositivas? Claro que sí, doctor. Bueno, mientras nos habilitan, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar un tema interesante que tiene que ver con tres derechos en especial: el derecho de la construcción, vamos a ver. En esta oportunidad vamos a hablar de tres derechos en especial que tienen que ver con el tema que vamos a ver. Hablamos del derecho de la construcción, el derecho administrativo y el derecho laboral. El derecho de la construcción en sí es poco explorado en el derecho o en el ordenamiento jurídico peruano, y la normatividad es realmente dispersa. Respecto del derecho administrativo, vemos que la contratación pública respecto de personas naturales o jurídicas que se dedican a la construcción también es un tema importante dentro de las entidades públicas. Y también encontramos un tema importante respecto de los trabajadores, que pueden ser parte de la entidad pública, como también pueden ser parte de las personas jurídicas o una persona natural que prestan el servicio de construcción a las entidades públicas. Entonces, hecha esta introducción, veamos en nuestras diapositivas qué es lo que tenemos. El tema de hoy se refiere, como hemos indicado, es tres derechos en especial. El tema de hoy se refiere a los contratos de mano de obra calificada y no calificada para los proyectos de construcción. Esto tiene mucho que ver con la inversión pública en la construcción, que exige también, en este caso, exige una legislación especial que vamos a ver en las próximas diapositivas. Entonces, el tema que vamos a tocar son los contratos de mano de obra calificada y no calificada para proyectos de construcción. Un tema importante en este caso es el siguiente que vamos a poder observar. Cuando hablamos de este tema de los contratos de mano de obra, en sí no nos referimos todavía al tema de la contratación laboral, sino que todavía nos estamos refiriendo a la contratación administrativa en materia de inversión pública de la construcción.
Entonces, podemos, en este caso, dentro de estos contratos administrativos, llamamos contrato administrativo a aquel contrato donde una entidad pública requiere de bienes o servicios de un particular. Y para obtener estos bienes y servicios se vale de procesos de selección. Una vez que culmina el proceso de selección donde participan postores que obtienen la buena pro y se les logra adjudicar un contrato, entonces en ese caso ese contrato puede tener diversas características, pero para el tema que nos ocupa, ese contrato en sí se llama contrato de servicio de mano de obra. ¿Y qué implica este contrato de servicio de mano de obra? ¿Qué es este contrato? Implica que el contrato de servicio de mano de obra es un contrato administrativo para la contratación de mano de obra, ya sea calificada o no calificada, o tal vez puede ser una mano de obra calificada y o no calificada, que puede incluir equipos para la ejecución de obras públicas. ¿A qué nos referimos con esto de mano de obra calificada y mano de obra no calificada? Entonces, tenemos que la entidad pública lanza un proceso de selección. En algunos casos invita a una persona natural o a una persona jurídica para que le preste este servicio de mano de obra. Entonces, al obtener este servicio de mano de obra, la entidad pública puede tener unas posiciones especiales. Podría decir, lo que yo necesito es mano de obra calificada, es decir, personas que tienen formación, es decir, profesionales, tienen capacitación y tienen experiencia en lo que como entidad pública necesito. Entonces, si para la construcción de una carretera necesito profesionales, personal capacitado y personal con experiencia. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de mano de obra calificada. Ahora, la entidad pública puede verificar que es algo relativamente simple lo que se tiene que hacer y no se requiere de formación, no se requiere de capacitación ni experiencia. Entonces, en ese caso puede lanzar una convocatoria para proceso de selección para la emisión de un contrato de servicio de mano de obra no calificada. Ejemplo, a veces las municipalidades tienen sus lugares invernaderos de plantas y lo único que se tiene que hacer y se necesita mano de obra es que un poco que arreglen el invernadero de la municipalidad, que es una habitación pequeña de 5 por 5 y que se realice el sembrío de algunas plantitas que tiene la municipalidad. Entonces, en ese caso no se necesita de obra no calificada, diferente al caso de la realización de un pavimentado, de una carretera, la construcción de algún edificio para una entidad pública. Ahora, en este caso del contrato de servicio de obra, de mano de obra, también es posible que se incremente algunas situaciones adicionales, como por ejemplo incluir equipos para la ejecución de las obras públicas. Es decir, que el contratista no solamente eh, tiene un personal calificado para realizar la obra pública, sino que además eh, la entidad pública necesita que el contratista también tenga el equipo para la ejecución de la obra pública. Entonces, en el proceso de selección convocatoria, la entidad pública lo que hace es pedir tanto el servicio de mano de obra calificada o no calificada en su caso, como también los equipos necesarios para la ejecución de la obra pública. Entonces, en sí, esto es el contrato de servicio de mano de obra. Ahora, una vez que ya tenemos el contrato de servicio de mano de obra, debemos tener en cuenta lo siguiente. Seguimos en la contratación administrativa. Todavía no estamos yendo, ahorita vamos a ver en qué sentido esto ya empieza a convertirse laboral. Porque ahora, como estamos hablando de obra, en la inversión pública en obras, estamos pasando del derecho de la construcción y ahora estamos en el derecho administrativo en específico en la contratación pública. Entonces, que el servicio de mano de obra para la ejecución de proyectos de obras por el tiempo es, digamos, de un tiempo limitado. Debe ser temporal, eventual, accidental. Cuando hablamos de accidental es que está sujeto a un periodo de tiempo.
Entonces, no es que sea un contrato de servicio de mano de obra indefinido. Siempre un contrato de servicio de mano de obra será a plazo fijo. Siempre un contrato de servicio de mano de obra será a plazo fijo. ¿Qué implica esto? Que el proceso de selección que da lugar a la firma de un contrato administrativo, que se denomina contrato de servicio de mano de obra, entonces estará limitado en el tiempo, un periodo. ¿Por qué es importante definir esto de que está limitado en el tiempo? Porque eso ya nos hace ver que los trabajadores, que ya sea provea el contratista, o en algunos casos que por administración directa realice la entidad pública, esos trabajadores siempre estarán sujetos a una contratación temporal. Es decir, no podrían argumentar una contratación indefinida. Nos referimos a lo que es correcto, porque si es que una entidad pública, por ejemplo, pretende usar esta figura para hacer ingresar personal de que a él quiere favorecer, entonces en ese caso, lógicamente, lo que estamos indicando del plazo determinado, si se logra acreditar en juicio que no era plazo determinado, tampoco la persona trabajó en una obra pública, entonces evidentemente este personal va a pasar a ser parte de trabajadores a tiempo indeterminado. Lo mismo, el contratista, a través de las figuras de tercerización o intermediación laboral, podría la constructora también simular o crear una defraudación que podría, digamos, a personal de su empresa, que es personal fijo, podría estar pagándoles como si fueran parte del personal de la obra, cuando no lo son. Entonces, en ese caso va a existir una desnaturalización. Entonces, esto al inicio puede resultar tanto para la entidad pública como para la empresa constructora o el contratista, puede resultar beneficioso porque reduce costos laborales. Y en realidad a veces cuando uno está en la empresa o en la entidad pública, uno tiene que, en un caso, resguardar los recursos públicos y en el otro caso es resguardar las ganancias que pueda obtener una empresa que está destinada, en este caso, a fines lucrativos, mientras que una entidad pública está destinada a un fin público que es el servicio público. Entonces puede ser que con eso abaratemos costos, pero debemos tener mucho cuidado, porque por ejemplo, si hacemos trabajar a una persona por más de 5 años, en estas modalidades, tratando de disimular, o sea, creando una simulación laboral o un fraude laboral a sus derechos, al final lo que en un inicio fue reducción de costos laborales se va a generar en un aumento de costos laborales. ¿Por qué? Porque estos trabajadores, al darse cuenta de su posición, lo que van a hacer es interponer su demanda, pedir la desnaturalización, cobrar intereses legales laborales, cobrar beneficios sociales en cantidades que van a ser que van a desfavorecer tanto a la entidad pública como a la contratista. Entonces, por eso hay que saber, cuando se hace esas cosas, hay que saber hasta qué punto a un trabajador lo puedes tener en esta situación y hasta qué punto puedes mantener tus costos laborales. Lo que se recomienda en un inicio es de que respetes los derechos laborales de los trabajadores y eso te va a implicar menos riesgo y menos preocupación. Y ya sabes también cuál será el costo laboral. Entonces, para eso generalmente lo que tienes que hacer es asesorarte en qué contrato es el que laboral es el que correspondería a cada trabajador, porque también hay posibilidad de que haya contratos, trabajadores que deben ser contratados por contratos de trabajo sujetos a modalidad. Y en ese caso, ¿qué va a pasar? Ahí no te va a generar ni costos laborales, o sea, vas a pagar los costos laborales que te corresponden. Diferente a que tal vez cometes el error por inocente de contratar a todos a un contrato a plazo indeterminado, impidiéndote de esa manera poder por lo menos por lo menos verificar si esta persona es competente.
Entonces, son situaciones que se debe analizar en el caso de la contratista a través del directorio de la empresa, el gerente de la empresa, los asesores, tanto en el área de contabilidad, economía, recursos humanos y asesoría legal, para verificar qué contratación, de tal manera que futuros juicios no les sean perjudiciales o en su caso los juicios que se inicien van a caer por su propio peso y no van a resultar ninguna afectación para el contratista. De la misma manera, la entidad pública también debe tener en cuenta su presupuesto, la asesoría legal correspondiente y recursos humanos. Gente que debe tener la formación especializada. ¿Para qué? Para evitar que después, en el caso de la entidad pública, se les aperture procesos en Contraloría por haber usado indebidamente recursos públicos. Porque a veces ahora, bueno, ahora lo que está pasando es, se repone al trabajador y no se repone a uno, sino se repone a más de 50 trabajadores. Inmediatamente viene Contraloría y pregunta quién ha hecho esta contratación mal hecha, que está implicando gastos a la entidad pública. Entonces, a veces uno dice, con esto nos ahorramos, pero después el ahorro va a tener consecuencias. Entonces, siempre se tiene que evaluar hasta qué punto podemos hacer estas situaciones riesgosas. No digo que no se hagan, porque sería ser un poco inocente, pero tampoco digo que se hagan siempre, porque hacerlas siempre, ¿qué implicará? También los costos se van a alargar y se van a hacer más grandes. Entonces siempre se debe tener en cuenta. Y la capacidad de negociar con los trabajadores antes que se dé los procesos judiciales que ellos podrían iniciar, no se puede dar en la entidad pública porque no tienen autorización, pero sí, la contratista, que es una persona jurídica, generalmente una persona jurídica, una empresa, sí podría negociar con el trabajador para evitar cualquier situación de juicios que al final, más que el trabajador se va a alargar un juicio, y podría una buena conciliación y termine el asunto y todavía sigue laborando el trabajador. Es bueno hacerle ver a través de una negociación por trato directo con el trabajador mismo, me refiero a sentarlo a la mesa y decirle, mira, yo te voy a dar tanto, entiendo que tus derechos laborales se han afectado, sin embargo, debes tener en cuenta que un juicio va a durar tanto, aparte que el cobro del abogado también te va a costar, entonces saca tus precios y verifica qué es lo más conveniente. Eso se llama transacción. No se está haciendo nada ilegal, se está haciendo ver la realidad, porque en la realidad depende por eso mucho de cuánto se va a ganar. Por ejemplo, si lo he mantenido a un trabajador por más de 10 años en esta condición, es lógico que el trabajador cuando interponga una demanda tenga una gran cantidad de dinero que no se va a poder negociar y le va a convenir más al trabajador irse a un juicio, gastar en abogado y que el tiempo que dure el juicio, porque intereses legales a una gran suma dineraria también las va a haber. Diferente es cuando las sumas son más manejables, donde ahí sí se le hace ver la situación y el trabajador generalmente dice, perfecto, conforme, se hace una transacción judicial o un acta de conciliación judicial extrajudicial, no, disculpe, una transacción extrajudicial o una conciliación extrajudicial y con eso se termina el problema. Ahora, ¿esto por qué? Porque debemos tener en cuenta siempre que el capital humano, como podemos ver en la diapositiva en la parte final, dice, el capital humano es un activo intangible más importante para el logro de los objetivos organizacionales. Entonces, los recursos humanos o el capital humano es un activo de la empresa y de la entidad pública y como tales es importante para el logro de los objetivos. Así que se debe realizar con mucho cuidado la contratación laboral del personal a fin de evitar conflictos, llamamos conflictos laborales de naturaleza individual y conflictos laborales de naturaleza colectiva. De naturaleza individual se refiere a tanto entidad como constructora con un solo trabajador. Y en el caso de naturaleza colectiva, tanto constructora o empresa privada como la entidad pública con un sindicato. Entonces, tenemos siempre que tratar de evitar los conflictos laborales para así, en el caso de la empresa, obtener más ganancias con trabajadores que se sienten beneficiados, favorecidos, y en el caso de la entidad pública, obtener mayores servicios públicos para la colectividad y tener una buena gestión pública
por parte de los sindicatos que van a ver bien a esa gestión, que no pisotea los derechos de los trabajadores, pero que tampoco es inocente en otorgarlos todos los derechos, sino que sabe negociar qué dar y qué no dar, y cuándo ofrecer y cuándo no ofrecer. Este contrato de servicio de mano de obra, al final termina el proceso de selección, como les dije, entonces hay una proforma del contrato administrativo, y al final este contrato administrativo en sí se rige tanto por la ley de contrataciones con el Estado y supletoriamente por el Código Civil. En sí, es un contrato de locación de servicios cuando la contratación del servicio de mano de obra se hace respecto de una persona. Porque estos contratos o procesos de selección para la contratación administrativa lo puede realizar una persona natural, o sea, puedo contratar a una persona como puedo contratar a una persona jurídica. Cuando hablo de persona jurídica me refiero, por ejemplo, a un consorcio, me refiero a una empresa, dentro de empresa encontramos las sociedades, anónima cerrada, anónima abierta, SRL, dependiendo del tipo de organización social que adquiere una empresa. Dice, al ser un contrato de naturaleza civil, no implica ninguna subordinación laboral. Esto es que no genera vínculo laboral a las partes. ¿Qué implica esto? Que no implica el pago de beneficios sociales. Entonces, si usted es entidad pública y quiere contratar a través de la contratación pública a un residente de obra, por ejemplo, a través de un contrato de servicio de mano de obra, o sea, solamente residente de obra, entonces debemos entender que ese residente de obra está bajo una contratación civil y contratación con el Estado y no se le ha generado ninguna relación laboral. Ahora, si es una persona jurídica, ya vamos a ver dentro de la empresa contratista, ahí vamos a ver que esta empresa contratista va a contratar al personal calificado o no calificado que le requieren para prestar ese servicio de mano de obra que acaba de ganar en Buenapro. Ahora, esta empresa se indica que debe contar con un seguro complementario de trabajo de riesgo por el tiempo que dure el servicio. Generalmente en las bases del concurso se le indica que tu contratista debes contar con tu seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Esto para qué? Para evitar alguna situación de pago solidario entre la entidad pública, municipalidad, gobierno regional, ministerio, y la contratista. ¿Por qué? Porque la contratista tuvo la previsión de tener un seguro complementario de trabajo de riesgo. Así es que ni el contratista ni la entidad, si existe un accidente de trabajo, va a abonar algo, sino que será otra empresa, la empresa aseguradora que usted ha contratado. Entonces, es importante siempre prever esto para, como les dije, reducir costos laborales en este caso. La entidad queda exceptuada de toda responsabilidad por cualquier accidente que le pudiera suceder al contratado durante el plazo de ejecución del servicio. La contratación es por la modalidad de servicio de terceros. El contratado designado para el servicio será de dedicación exclusiva por el tiempo que dure el servicio, debiendo considerar los días sábados, domingos y los días festivos como así lo requiera la entidad, sin que esto signifique costo adicional al monto pactado en el contrato. Si el proceso de selección se da, es muy probable que lo que está usted leyendo son las cláusulas que están ya sea en el contrato administrativo o en las bases del proceso de selección. Entonces, en ese caso, como estamos hablando de una contratación administrativa de naturaleza civil, entonces no existe relación laboral. Y si no existe relación laboral, usted no tiene que tener miedo ni preocupación porque si trabaja los sábados, domingos o días festivos, implique el pago de algún derecho laboral adicional. Eso en el caso que usted contrate como entidad pública a una persona natural. En el caso que la entidad pública contrate administrativamente a una persona jurídica, a una empresa, por ejemplo, bueno, la empresa no podrá negarse a trabajar esos días, porque debe entender la empresa contratista que en estas bases del concurso, esta contratación, ¿qué va a implicar? Va a implicar que si él tiene personal, por ejemplo, obrero, a los obreros de su empresa
como la entidad le está diciendo, me vas a trabajar sábados y domingos, tendrá que abonarles los derechos, beneficios, los derechos que implicará, por ejemplo, laborar en su día de descanso, los derechos que implica laborar en días feriados. Ahora, la inversión privada en la construcción. En este caso, la norma que uno debe revisar en esencia es el decreto legislativo 727, que es la ley de fomento de la inversión privada en la construcción. Esta ley, en esencia, declara de utilidad y de preferente interés nacional la actividad de la construcción. Y nos dice que, y de aquí decimos por qué una entidad pública puede convocar este tipo de contratos de servicios de mano de obra a personas naturales y personas jurídicas. Porque este decreto legislativo 727 nos dice que comprende a las normas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras que se dediquen o promuevan las actividades de la construcción comprendidas en la Gran División 5 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las Naciones Unidas, CIIU. Esta clasificación industrial es fácilmente obtenible en el Internet, colocando simplemente simplemente colocan clasificación industrial internacional uniforme de las Naciones Unidas. Hay una consulta que viene al caso, mejor la resolvemos antes de continuar. Nos dice, buenos días, y en un contrato privado, no con el Estado, de construcción de viviendas a cargo de una persona natural contratista, perfecto. Eso también sí se da. Estamos hablando en este caso, como les dije, derecho de la construcción, derecho administrativo y derecho laboral. En el caso de este tipo de contratación, nos referimos más bien a una contratación civil. Lo que se hace en ese caso es un contrato de locación de servicios. Y es bueno tenerlo a la mano, porque a veces el albañil o algún maestro, en alguna época tuve el caso de que a un privado le estaban demandando el pago de beneficios sociales. Entonces, situación que a veces podría afectar esta relación. Entonces, lo más importante es que cuando hay una construcción de una vivienda entre privados, se realiza lo que es un contrato de locación de servicios o también el contrato de obra. Son contratos que están dentro del Código Civil. Entonces, en ese caso siempre sería bueno, en ese caso es una persona natural con otra persona natural. Y está muy perfecta la pregunta porque viene a complementar lo que estamos hablando, porque lo que estamos hablando es de derecho de la construcción y en el derecho de la construcción no solamente vemos desde un punto de vista macro, sino micro. Y en el punto de vista micro vemos el Código Civil y las contrataciones que entre privados se hacen para la construcción de una casa, para la construcción del segundo piso de una casa, para el mejoramiento de nuestras áreas, de nuestra vereda, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, los contratos, el artículo 14 de este decreto legislativo 727 dice que los contratos y remuneraciones mediante acuerdo individual o colectivo con sus empleadores es conforme a la legislación laboral común. Los contratos se celebran por obra o servicio y las remuneraciones se pueden fijar libremente. Se refiere en este caso a la contratación que realiza la constructora que se beneficia con el proceso de selección, con la buena pro que ha ofrecido la entidad pública. Entonces, esta empresa constructora es la que va a contratar y en la verificación de las remuneraciones puede acordar libremente. Ojo, excepción, el caso de los obreros de construcción civil. En ese caso, se deberá estar a los convenios colectivos que anualmente y a nivel nacional realiza su federación con la CAPECO. Entonces, en ese caso, no vas a negociar libremente. Pero si tú quieres, pues, no puedes negociar en menos, pero sí puedes negociar en más.
Y es lógico que como empresa es posible que venga el sindicato. Primero el sindicato va a ir a saludar la situación. Y esa forma de saludar es para ver cuál va a ser la situación en temas importantes como es seguridad y salud en el trabajo, en temas de licencias y permisos sindicales, en temas de incremento de remuneraciones dentro de la empresa. Y en ese caso también mucho se debe manejar el tema del trato directo, negociar. No me refiero a la negociación colectiva en el sentido laboral, que eso implica un procedimiento previsto en las leyes laborales, sino una negociación en sentido privado. Y solicitar qué es lo que necesitan y tratar de llegar a acuerdos. ¿Para qué? Para que la empresa no tenga problemas posteriores con el sindicato. Entonces, para eso, no está autorizado en nuestra legislación nacional, pero tampoco está prohibido. Estamos hablando en el ámbito privado, no estamos hablando en el ámbito público. En el ámbito público hay sutilezas y delitos que se van a cometer. En el ámbito privado no es delito hablar con los dirigentes sindicales e indicarles cuál sería la cuota sindical. En Paraguay se puede establecer una cuota sindical con los dirigentes sindicales, de tal manera que los dirigentes sindicales informan a la asamblea y la asamblea, bueno, procede a estar en buena relación con la empresa privada. Estamos hablando en el ámbito privado. En el otro ámbito, eso podría implicar delitos contra la administración pública. Entonces, hay que ver esas situaciones en especial. Acá tenemos un caso, por ejemplo, de un proceso de selección en el cual el proceso de selección es para seleccionar una persona natural que se encarga de la residencia de obra de construcción. Entonces, en ese caso, lo que vamos a contratar es a un residente con acta de adjudicación de buena pro. El residente se obliga a favor de la entidad a realizar las prestaciones conforme a los términos de referencia y las bases del proceso. En este caso, como vieron en la diapositiva anterior, se puede contratar a través de procesos de selección a personas naturales. En este caso está contratándose a un residente de obra. Y la contratación es a través de la locación de servicios que no implica ninguna relación laboral con la entidad pública, siempre y cuando se respete, porque si yo le digo, hago un proceso de selección, digo, eres residente de obra y a la semana está trabajando en la oficina de recursos humanos, cumpliendo un horario de trabajo, evidentemente allí se va a producir una desnaturalización de la relación laboral. Ahora, veamos algunas situaciones de régimen de construcción civil. Y esto es algo que tenemos que tener cuidado y presente. Estos son criterios de la Corte Suprema, es decir, el órgano jurisdiccional más importante en el país, da unas pautas, pautas que no debemos incurrir para no tener mayores costos en el caso de las empresas. Dice, para que la empresa pueda tener a sus trabajadores bajo el régimen especial de construcción civil, estamos hablando de una empresa privada, se deberá tener en cuenta los alcances del decreto legislativo 727, el que acabo vamos de hacer referencia. Entre otros, la labor desempeñada por el trabajador y que los costos individuales excedan de 50 UIT. Pues de lo contrario, en aplicación del principio de primacía de la realidad, se entenderá que existió una relación bajo el régimen laboral de la actividad privada. Entonces, esto está en una casación, una sentencia de casación que se emitió en el 2018. Entonces, debemos tener mucho cuidado como empresas, como personas privadas, que cuando contratamos a personas bajo el régimen de construcción civil, observemos estos parámetros. ¿Por qué? Porque no voy a hacer que después nos demanden, y como consecuencia de la demanda, voy a tener que regularizar un contrato de trabajo a plazo indeterminado, pagar beneficios sociales. ¿Por qué? Porque no fui asesorado debidamente en la contratación correcta de los obreros de contratación de construcción civil. Otro tema, otro punto también es otra casación que nos dice lo siguiente. Conforme a lo dispuesto en el decreto legislativo 727, únicamente las empresas constructoras
de inversión limitada están facultadas para contratar personal para la contratación de servicios bajo el régimen de construcción civil. Por lo que, no siendo este el caso de las municipalidades, toda vez que no se dedican a la actividad de construcción, el reconocimiento de la contratación requerida por el demandante y el pago de los beneficios laborales bajo este régimen especial deviene en infundado. Entonces, este es otro criterio que se debe tener en cuenta en el caso de que ya sea empresas o entidades públicas contraten a obreros o trabajadores de construcción civil. Entonces, aquí vemos otros supuestos adicionales. Dicen, la sentencia de vista no ha explicado la razón jurídica que justifica su decisión de amparar la desnaturalización de los contratos de construcción civil. Pese a que en el terreno de los hechos las obras de construcción en las que participó el actor eran específicas y eventuales, lo que afecta el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. En este caso, evidentemente, cuando baje el expediente, lo que van a hacer los jueces es declarar infundada la demanda de desnaturalización de contratos de construcción civil. ¿Por qué? Porque el juez debe analizar que el trabajador siempre estuvo realizando labores en obras de construcción que son específicas y eventuales. Entonces, si una persona tiene contratos que establecen específicamente la obra de construcción en la que está laborando, se le será imposible luego demandar una desnaturalización indicando que es personal permanente, ya sea en una entidad pública o en una empresa privada. Ahora ya yendo un poco al ámbito público, dice, si una entidad pública ejecuta obras de construcción civil bajo la modalidad de administración directa, se aplicará el régimen laboral de la construcción civil a aquellos trabajadores obreros contratados para realizar dicha obra. ¿Qué sucedía? Sucedía que a veces la entidad pública o las entidades públicas contrataban obreros de construcción civil, pero les pagaban bajo el régimen laboral general de la 728, cuando lo que correspondía, y por ser condición de más beneficiosa, era su régimen especial de construcción civil, que implica el respeto a sus convenios colectivos que anualmente celebra su federación con la CAPECO. Entonces, eso también debemos tener en cuenta. Si lo ponemos en un régimen que no corresponde a un trabajador, lo que va a traernos después es ¿qué? Un juicio con mayor pago de beneficios sociales, intereses legales, más tiempo de trabajo, porque no solamente la empresa invierte en pagar estas deudas laborales, sino que también va a invertir en una asesoría legal para defenderse o obtener un mejor resultado. Otro, tenemos que en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Dice, en el caso concreto no se acredita que el demandante haya desde el inicio de la relación laboral realizado labores en proyectos de mejoramiento de redes de alcantarillado, por lo que entre las partes existe un contrato de trabajo a plazo indeterminado y no de régimen especial de construcción civil. ¿Qué implica esto? Que una entidad pública por administración directa contrata personal. Pese a que la contratación supuestamente era para una obra de alcantarillado, no existe prueba de que haya realizado alguna labor en el alcantarillado, lo cual va a generar la desnaturalización de la relación laboral, haciendo que ese supuesto trabajador de construcción civil ingrese como trabajador estable dentro de la entidad pública. Otro dice, la empresa demandada tiene como rubro esencial la realización de obras vinculadas a la construcción civil, actividades que son temporales, ya que se exige un plazo para su inicio y conclusión, encontrándose así acreditada la causal objetiva que justificó su contratación, de lo que se concluye que la relación contractual entre las partes se extinguió válidamente debido a la conclusión de la obra. En consecuencia, no se ha configurado un despido incausado. Una situación, tanto cuando la entidad pública realiza un contrato, ya sea de locación de servicios, o un contrato laboral sujeto a modalidad o a plazo fijo. Lo mismo, cuando una empresa constructora realiza contratos laborales o, en su caso, contratos de locación de servicios. Cuando haces un contrato laboral a plazo fijo o sujeto a modalidad, la Corte Suprema ha indicado que debemos especificar bien clara la causa del contrato.
Si lo hacemos de manera genérica, imaginemos, dice, cláusula primera, objeto del contrato, la contratación del trabajador para obras públicas, punto. Es muy general. Y esto va a merituar que el trabajador se dé cuenta y demande la desnaturalización. Lo que se tiene que indicar, la contratación del trabajador para la obra denominada tal, proyecto de inversión tal, expediente técnico tal, a cargo de, plazo de duración, tal fecha, tal fecha. Entonces, eso es más específico. Y eso va a implicar evitar que los trabajadores pidan una desnaturalización. No estamos diciendo falsear la verdad, sino hacer las cosas conforme a derecho. También tenemos este sexto Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral y previsional. Entonces, ¿qué dice? Cuando una entidad pública ejecuta obras de construcción civil bajo la modalidad de administración directa a los trabajadores obreros contratados para realizar dicha obra de construcción, se les aplicará el régimen laboral especial de construcción civil. Este criterio será aplicable siempre que se trate de un proyecto de obra de construcción de carácter eventual. En el caso de obras menores, la naturaleza permanente corresponde a los trabajadores obreros en régimen laboral común de la actividad privada. Este es un precedente, este es un pleno jurisdiccional. ¿Qué es un pleno jurisdiccional? Un acuerdo que toman los jueces para que cuando se les presente estos casos, ellos tienen una pauta para resolver de determinada manera. Entonces, cuando usted contrate a trabajadores de construcción civil, entonces, en este caso, siempre tenga en cuenta los convenios de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú con la CAPECO. ¿Por qué? Porque dice, al haberse otorgado los beneficios que se han generado en los convenios colectivos de rama de actividad suscritos por la Federación y CAPECO, no resultan aplicables los beneficios de otro convenio colectivo aplicable al régimen laboral común del derecho legislativo 728. Entonces, ¿qué implica esto? Que cuando usted contrate obreros de construcción civil, no puede reducirle derechos, porque ellos tienen sus derechos, ya sea conforme a la ley y en específico conforme a sus convenios colectivos. Usted no puede reducir los derechos, pero sí puede incrementar los derechos. Eso sí le permite la ley. Pero eso de incrementar los derechos, por cierto, será de cada empresa constructora, dependiendo de sus intereses. Pero en el caso central, usted debe cumplir con los convenios de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil. Y estar atento a que anualmente se realizan estos convenios para evitar cualquier demora en los pagos. Y tenga muy presente que debe tener como empresa, persona jurídica, su seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Por qué? Porque al final tiene que usted que cumplir con todo la ley de seguridad y salud en el trabajo. Y hay que tener mucho cuidado porque una indemnización por daños y perjuicios por accidente de trabajo resulta a veces un costo alto para una empresa y en su caso también para una entidad pública. La entidad pública en las bases del proceso de selección debe ser bien claro para eliminar cualquier responsabilidad en la que podría incurrir. Y por su parte, la empresa debe cumplir con todos los requisitos para evitar que si hay un accidente de trabajo se le afecte a ella en sus recursos. La entidad para no ser solidaria con un futuro accidente con la empresa y la empresa tiene que contratar a una aseguradora para evitar que ella se afecte con el pago de una indemnización. Por ejemplo, aquí tenemos el acta final de negociación colectiva de construcción final 2021 y 2022. Las partes acuerdan que a partir del 1 de junio del 2021, los trabajadores de construcción civil del ámbito nacional recibirán un aumento general sobre su jornal básico diario, según las siguientes categorías. Entonces, encontramos aquí las tres categorías: operario, oficial y peón. Entonces, estos son los aumentos al jornal diario. Si quiere usted saber cuánto ganan, encontramos la tabla de remuneraciones también en la página de construcción civil y también en páginas especializadas sobre el tema. Un tema interesante es que en las bases a veces se coloca lo siguiente, es que la empresa se compromete a garantizar la permanencia del número de trabajadores exigidos para el desarrollo de la actividad del servicio de mano de obra.
Dice, la inasistencia injustificada de algún trabajador, se refiere al trabajador de contratista, será penalizada con una multa por cada trabajador faltante y por cada día de falta, siempre que haya retrasos en la ejecución de la obra. Si no hay retraso en la ejecución de la obra, la entidad pública no puede hacer uso de esta cláusula penal. El contratista debe realizar sus actividades diarias con el equipo mínimo de protección de personal, en caso contrario será penalizado. Entonces, tanto si el contratista es una persona natural como si el contratista es una persona jurídica que debe garantizar que su mano de obra cuente con los EPP, los equipos de protección personal. Esto nos lleva a que el proveedor, es decir, el contratista, será el encargado de transportar a su personal a la zona de trabajo. Es una cláusula que se puede imponer cuando las distancias son lejos entre la entidad pública o la obra que se debe realizar, siendo su responsabilidad que la unidad cumpla con los estándares de seguridad para su personal. La movilidad se utilizará para el traslado hacia los lugares donde es necesario realizar las actividades. Por tratarse de un servicio de intermediación con provisión de mano de obra, se debe cumplir con los requisitos de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo. Los trabajadores necesariamente deben ser incorporados al sistema de pensiones y al sistema complementario de trabajo de riesgo. O sea, se debe garantizar tanto sus derechos laborales, implica el SCTR, como sus derechos previsionales, que es la inclusión en un sistema, ya sea privado de pensiones o el Sistema Nacional de Pensiones. En su caso, ¿por qué es interesante eso de la movilidad? Porque si la movilidad se produce dentro de la jornada de trabajo y dentro de una movilidad que proporciona el empleador, si pasara algo, se considera que esto es un accidente de trabajo. Diferente al caso en el cual el trabajador utiliza su propia movilidad para llegar a su trabajo fuera del horario de trabajo. Entonces, en ese caso, no habrá accidente de trabajo. Y por último, tenemos que en el caso de la empresa contratista, la alimentación de sus trabajadores que prestan el servicio de mano de obra para la obra de la entidad pública, la alimentación será a cargo del contratista. De la misma manera, las herramientas que requiera para el desarrollo de la actividad de servicio de mano de obra serán proporcionadas en su integridad por el contratista. Porque estas especificaciones pueden ir en unas bases del proceso de selección para un contratista, porque esto evita situaciones de tercerización, o sea, de desnaturalización de la tercerización laboral. Porque si la entidad pública es la que provee las herramientas para que trabaje el personal, podría incluirse una aparente desnaturalización de la tercerización, que va a dar lugar ¿a qué? A que los trabajadores demanden la desnaturalización de la tercerización y que se disponga su incorporación como trabajadores a tiempo completo. Entonces, de esta manera, nosotros culminamos nuestra exposición sobre este tema muy interesante acerca de el contrato de mano de obra calificada y no calificada en los proyectos de inversión por construcción. Muchas gracias, doctor. Ha sido realmente enriquecedor todo lo que nos ha comentado en este webinar. Usted ha respondido algunas preguntas, pero acá también tenemos algunas del Facebook, en donde nos dice, ¿no? Que si el contrato de servicios de mano de obra es necesariamente tiene que ir requerido el capital humano. A un contrato por servicio, bueno, el nombre exacto es contrato de servicio de mano de obra. Entonces, en ese caso, cuando hablamos de contrato de servicio de mano de obra, nos referimos justo a los contratos donde la empresa tiene la mano de obra calificada, o sea, recursos humanos para dar. Adicionalmente, en algunos procesos se incluye los equipos. Si es otra cosa, también se puede hacer lo siguiente,
un contrato por servicio de mano de obra y aparte lanzar un proceso de selección para un contrato para equipos de ejecución de obra pública. Entonces, son tipos de contratos administrativos que se pueden realizar eh, o dependiendo de la necesidad de las entidades públicas. Muchas gracias, doctor. Hemos estado muy atentos a su exposición y le agradecemos realmente que nos haya acompañado y le invitamos también a formar parte de la familia Ancagua y para que nos apoye más adelante en todos los webinars. Muchas gracias, doctor. Que tenga un buen día y muchas gracias a todos los que nos han acompañado hoy día. Muchas gracias, hasta luego, muy agradecido y siempre indicando que sí estoy dispuesto a participar en esta